Y bueno, una vez más, la prensa secular y los católicos mal informados, y con esto no quiero decir de mala intención ni mucho menos, pero definitivamente mal informados, volvieron a armar un tremendo lío en torno a unas declaraciones del Papa Francisco. A estas alturas nosotros deberíamos habernos acostumbrado al hecho de que el Papa Francisco use un lenguaje muy popular que podríamos llamar un lenguaje pastoral. Sé que a alguna gente no le gusta, preferirían un papa un poco más formal, especialmente los católicos mejor formados, los católicos de práctica más habitual de la fe. El hecho real es que en general, desde el punto de vista de la comprensión para muchísimos fieles, la forma de hablar del Papa, esta forma que podríamos llamar más popular, más simple, algunos le llamarían más vulgar. Yo no comparto esa visión, pero sé algunos que piensan así y en consecuencia la menciono para hacer justicia, digamos, a las opiniones. Es algo que ayuda a mucha gente a entender el mensaje. Cuando el Papa dice que un evangelio de bolsillo tiene que ser de bolsillo, es decir, que la persona tiene que llevarla en el bolsillo o en la cartera o en el maletín y leerla cotidianamente, está dando algunas recomendaciones que son de muy fácil acceso a la gente. Cuando el Papa dice que los católicos no tenemos que tener cara de funeral, no es que la gente tenga cara de funeral propiamente, pero el Papa se está refiriendo a que nosotros no podemos ser un antitestimonio de decir hemos creído en Jesús resucitado y somos unos básicamente fariseos malhumorados que no atraemos a nadie. Entonces, esta forma tiene sus desventajas para muchos. Por ejemplo, cuando el Papa dice no hay que abusar de la libertad de expresión, porque si aquí el doctor que está a mi costado insulta a mi mamá, se va a encontrar con un puñetazo. Y lo está diciendo en broma, él no está diciendo que alguien tiene que darle un puñetazo a quien le insulta. Lo que está diciendo es que la libertad de expresión, si es que es libertad de verdad, como en cualquier sociedad, una libertad va acompañada de responsabilidades, ¿no? Y muchos católicos estuvieron contentos de que el Papa dijera, mira, o sea, tú insultas, los insultos tienen consecuencias. Tú podrás tener toda la libertad del mundo de decir lo que se te da la gana. Es una libertad que yo no creo que es absoluta, pero creo que hay un consenso en las sociedades liberales, agnósticas, seculares, de que la libertad de expresión es prácticamente una religión, o sea, tiene que ser una libertad absoluta. Muy bien, si quieren, asúmanlo así, pero no digan que eso no tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Quiéranlo o no, tiene consecuencias, como todo acto de libertad. Ahora, en cambio, en el viaje de regreso, esta expresión sobre Charlie Hebdo, por ejemplo, la hizo en el viaje de ida. En el viaje de regreso utilizó la famosa expresión, siempre con su lenguaje popular, de que los católicos no se deben reproducir como conejos, ¿no? ¿Y qué cosa significa esto? Que el Papa se opone a las familias numerosas, que se está burlando de las mamás que tienen múltiples hijos. Totalmente ridículo. No hay de dónde concluir eso. ¿Y cómo se llega a una conclusión? Se llega a una conclusión en base a un contexto, es decir, en base a las circunstancias, en base sobre todo a los antecedentes. El Papa, cuando era arzobispo de Buenos Aires, fue un gran apoyo de las familias numerosas, fue un gran partidario de las familias numerosas, de las organizaciones que juntaban a las familias numerosas. El Papa mismo proviene de una familia numerosa. Su concepto de familia, constantemente lo dice, es un concepto de familia extendida. Es más, este miércoles, al regresar del viaje y comentando del viaje,
agradeció la belleza de las familias numerosas y dijo lo siguiente, cito: escuché decir que las familias con muchos hijos y el nacimiento de tantos niños se encuentran entre las causas de la pobreza. Esa es una opinión simplista. Sigo citando al Papa. Podemos decir todos que la causa principal de la pobreza es un sistema económico que ha quitado a la persona del centro y ha colocado al centro al dios dinero. Sigo citando al Papa. Un sistema económico que excluye siempre, excluye a los niños, a los ancianos, a los jóvenes sin trabajo y que crea la cultura del descarte que vivimos. Nos hemos acostumbrado a ver personas descartadas. Este es el motivo principal de la pobreza y no las familias numerosas. He citado al Papa, acabo de terminar la cita, pero repito sus últimas palabras. Este es el motivo principal de la pobreza, no las familias numerosas. En consecuencia, cuando el Papa dice que nosotros no tenemos que reproducirnos como conejos, está diciendo algo que es absolutamente cierto. ¿En qué? ¿En el número? No, él nunca habló de los números. Todo el tiempo ha apoyado a las familias numerosas, siempre ha hablado del sentido de familia extendida, todo el tiempo. Es un apasionado de la familia. Ha convocado no uno, sino 2 sínodos de la familia. Va a presidir una jornada mundial de la familia en Filadelfia en septiembre de este año. En consecuencia, hay que tener mala fe o absoluta ignorancia para concluir que el Papa estaba aquí negando o rechazando el hecho de que los católicos tengan hijos numerosos, sobre todo teniendo en cuenta que en este mismo viaje el Papa defendió la encíclica Humane Vitae y defendió a su autor, el Beato Pablo VI, como un héroe y un profeta, justamente el que estableció más claramente, a través de la encíclica Humane Vitae de 1968, clarísimamente, que es imposible, que es absolutamente irrelevante acusar al Papa Pablo VI de haber puesto a la Iglesia en un curso de retraso porque simplemente se opone a los métodos artificiales de regulación de la natalidad. Miren, hermanos, yo no voy a hablar ahora de los métodos de regulación de la natalidad. Ese es un tema que está muy bien expuesto en las páginas de Así Prensa, los distintos métodos de regulación natural que hay, porque buena parte del problema es que los católicos, que el mundo sea ignorante sobre los diversos métodos de regulación natural de la natalidad, el billing, el Ogino Naus, ritmo, temperatura, lactancia, Creighton, etc. Que el mundo lo ignore es comprensible, pero que los católicos lo ignoren, que los católicos crean, no, el método del ritmo es absolutamente inculto. Entonces no voy a hablar ahora porque no es mi tema. Yo soy un hombre consagrado. Pero hay numerosas mujeres, madres de familia, que son doctoras, que son expertas y que han hablado ampliamente de este tema, hasta el cansancio. Han hablado ampliamente del tema, han hablado extensamente del tema y han claramente señalado la importancia de aprender estos métodos y utilizarlos adecuadamente. Pero he dedicado varios programas cara a cara. También ustedes pueden ir a asiprensa.com. Ahí hay una sección que se llama cara a cara. Vayan ahí están todos mis programas ordenados temáticamente. Pueden encontrar los programas en los que he entrevistado no a uno, sino varios expertos sobre el tema de la regulación de la natalidad. Pero sí les puedo decir cuál es la filosofía, o si quieren, el pensamiento que está detrás de la regulación natural de la natalidad. Los católicos no creemos que el control natal es simplemente un acto para poder tener relaciones sexuales sin que tenga consecuencias con los hijos, y que esa mentalidad hay que aplicarla en la versión católica a través de métodos que son simplemente naturales, que evitan los métodos artificiales. Esa no es la idea. La idea
es que los católicos, los padres, los esposos católicos, son colaboradores de la obra creadora de Dios cuando un niño nace. Hermanos, Dios podría crear a los seres humanos de la nada. Así como creó a Adán y Eva, esa podría ser la forma en que los seres humanos nacen. Dios los crea. Los crea. Pero Dios quiso que fuera a través de la intimidad que corresponde al matrimonio, la forma a través de la cual los seres humanos colaboran con la obra creadora de Dios. Los seres humanos dominan las otras especies. Los seres humanos, a través del ganado, por ejemplo, domina la reproducción para que puedan servir al hombre. Pero cuando se trata de ellos mismos, están trayendo al mundo otras personas que fueron creadas, que han sido creadas, que van a ser creadas, que son creadas a imagen y semejanza de Dios. Y en consecuencia, los católicos, aunque tengamos 30 hijos o uno, los que Dios dé, nunca nos reproducimos como conejos. Entonces, que una señora muy bien intencionada, a quien respeto mucho, no la conozco, pero la respeto, porque es una mamá de muchos hijos, ha escrito incluso una carta ofendida diciendo, carta de una mamá coneja, ¿no? Creyendo que el Papa la ha ofendido o sintiéndose ofendida, como si el Papa hubiera hecho una referencia al número de hijos, cuando clarísimamente es el caso que no lo ha hecho. Ha hablado de la irracionalidad en la reproducción. Y justamente lo que el católico hace es ser mucho más consciente de la participación de la obra creadora de Dios que cualquier otra persona que no lo es. Porque hoy en día la natalidad se ha convertido en un fenómeno científico y en un fenómeno prácticamente antihumano. Fecundaciones in vitro, fecundaciones asistidas manipulativamente, o sea, no ayudando a la naturaleza, sino manipulándola, totalmente desligadas del amor, vientres de alquiler, bancos de esperma. Entonces, se ha convertido en una fábrica de muñecas. Eso es tener hijos como conejos, aunque uno tenga uno. Entonces, que quede claro, el Papa, cuando rechaza cualquier actitud animal, está denunciando la falta de humanidad en el acto que lleva al nacimiento de otros seres humanos. Ese acto tiene que ser un acto no solamente libre, consciente y por tanto deliberado, sino que tiene que ser un acto amoroso y un acto consciente de su importancia, de que estamos colaborando con la obra creadora de Dios. Entonces, ¿cuál es la característica de la fecundidad de los católicos? La profunda reverencia. Dos de mis mejores amigos, dos de mis más estimados amigos, tienen uno de ellos 10 hijos, y el otro una hija. Y los dos son coetáneos, tienen la misma edad, y los dos son exactamente iguales de fervientes católicos y ambos deseosos de tener los hijos que Dios les mandara. Ambos y sus respectivas esposas. Y el que tiene 10 hijos se siente increíblemente bendecido y el que tiene una sola hija no se siente maldecido, no han podido tener más. Una enfermedad muy seria afectó a la esposa después del primer embarazo, no han podido tener más hijos y exploran la posibilidad de adoptar y posiblemente lo hagan. Pero en ambos existe exactamente la misma conciencia y la misma reverencia de lo que significa traer un hijo al mundo. Y ninguno de los dos se siente ofendido por el Papa y ninguno de los dos ha reproducido como conejos. Entonces, los católicos que se han sentido ofendidos, por favor, hermanos, no busquen motivos para ofenderse por nada. Esa es una mala costumbre. Y es una mala costumbre que muchos católicos están adquiriendo con el Papa Francisco, simplemente porque nos ha tocado un pontífice que en muchas cosas se sale del guión tradicional, y eso no debería molestarnos,
porque esa virtud cristiana llamada en latín sentire cum ecclesia, que significa sentir con la iglesia, significa darle al Papa no solamente el beneficio de la duda, sino un oído atento y reverente y no un oído prejuiciado. Que tengas un buen día.